Hablamos sobre el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la gran tribulación. Vamos a entrar en las 70 semanas de Daniel. Amén. Y yo me voy a enfocar sobre la grande tribulación. Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Daniel 9:27. Y él confirmará pactos con muchos. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. En cuanto la iglesia está con Cristo en las mansiones celestiales, yo creo en eso, participando de las bodas de Cordero con la esposa amada. Los impios, ellos estarán sufriendo los horrores de la ira de Dios. ¿Cuántos creyentes que predican esa verdad se burlan de que no va a ser así? Y se burlan de eso. No, eso es locura. Esos creyentes que están hablando, los tribulacionistas, están hablando tonterías. No va a ser de esa manera. Y otros que no hacen caso del regreso del Señor. Y nosotros estaremos en las bodas del Cordero conmemorando con el Señor esa pasión. Bienaventurado por haber trillado el camino de la puerta estrecha, por haber renunciado de la puerta larga y trillar el camino de la puerta estrecha. Estaremos en las mansiones celestiales en el cielo, participando de la boda del Cordero como una esposa amada del Padre, como está escrito en la palabra. Los impios estarán sufriendo los horrores de la ira de Dios. Es cuando muchos van a procurar de las iglesias y van a hacer falta de los creyentes ruidosos. Van a sentir falta de estas lives que hablaban de santificación, doctrina, clamor. Van a sentir falta y procurar, y no van a estar más quienes prediquen esa verdad. Los templos van a estar vacíos, y quien se quede que la verdad que fue predicada hace millares y millares de años, se llegó el tiempo de cumplir. Muchos van a querer una iglesia y no van a tener pastores. Y otros que van a estar distraídos, van a querer cambiar. ¿Cuántos van a querer quitarse sus atavíos, pero ya no va a estar el Espíritu Santo en la tierra? Y si alguien quiere ser salvo, va a ser por un gran sacrificio y va a ser algo muy lejano, hermanos. Y tenemos que cuidar de todo para subir. El arrebatamiento es hoy. Nos tenemos que preocupar hoy porque hay una promesa, hermanos. En cuanto estamos gozándonos allá en el cielo, aquí va a estar aconteciendo los horrores en este mundo tenebroso de la ira del Señor. Y es cuando va a venir la ira del Señor sobre la maldad, sobre aquellos quienes dudaron al Señor y negaron al Señor. Amén. Las 70 semanas de Daniel. Vamos ahora a hablar sobre eso. Ese periodo de las 70 semanas, o sea, 70 veces 7 años, corresponden a 490 años sagrados de 360 días de cada año, periodo que dio inicio con el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Tal decreto fue realmente pedido por el rey de Persia, y esa profecía se reveló en Daniel, que ese tiempo de 490 años sería dividido en 3 periodos de la siguiente forma. Esos 70 semanas allí de Daniel, él sería dividido en 3 periodos de la siguiente manera. Las primeras 7, o sea, los 40 años sagrados de Daniel 25 que la Biblia habla, reinaron sobre la Persia, el rey sirio, Xerxes, y Artaxerxes, y fue ese último quien decretó, que se refiere a la profecía que mencionó en Nehemías capítulo 2, 6:19. La profecía se cumplía en la restauración de Jerusalén, en el templo de Nehemías, 49 años después, cuando se había terminado el cautiverio babilónico.
62:7, o sea, 434 años. Ese inicio del primer periodo de 49 años continúa siendo sin interrupción hasta que cuando Jesús, el Mesías, fue muerto. Daniel 9:26 hace eso. La palabra hebraica karat es traducida como que se refiere a la crucificación de Cristo. Con ese acontecimiento había recorrido exactamente 609 semanas, o sea, 69 semanas, o sea, 483 años sacros. Eso deja una semana de año. 7 años a cumplirse después de la crucificación de Cristo. Los últimos 7 de esos años sagrados, o sea, un periodo de 7 años sagrados que completará el periodo de 490 años previsto en la profecía de Daniel, que está ya en Daniel 9:24-27. Con la muerte de Cristo por la crucificación significa la recusa total de Mesías por la parte de Israel. Dios también suspendió también sus relaciones con este pueblo. Israel estuvo quebrado en su incredulidad. Romanos 11:17. Hemos esperado por 21 siglos para el inicio de este último periodo de los 7 años de la profecía. Ahora que Israel está nuevamente en la tierra, parece inminente la realización de esa semana que aún está faltando. Este último periodo de los 70 semanas de Daniel, esa última semana que está faltando, hermanos, este último 7, o sea, la última semana consiste en 2 periodos, teniendo cada uno 3 años y medio de duración. Daniel 7:25, Daniel 9:27 y Apocalipsis 13:5. El primero es llamado de tribulación y el segundo es denominado grande tribulación. Miren el significado de estos últimos 7 años. Todo lo que está dentro de la profecía se cumplió en el regreso del Señor, en la resurrección del Señor. Y vamos a ver eso aquí claramente, como fue mencionado. Pero ahí viene la pregunta de esas últimas semanas, de las 70 semanas de Daniel, ese último 7. El primero es llamado de tribulación, los 3 años y medio, y el segundo es denominado grande tribulación. Entonces, 70 semanas de Daniel, hermanos, va a acontecer después del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ella está prevista para ese tiempo de tribulación y gran tribulación que será después del arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Hay quien no esté de acuerdo con eso, pero como el propio autor del libro que está en la live, que es el pastor David Laza, y que estudió mucho sobre eso, y yo estudié un poco, y yo creo en eso, por eso hablo con convicción, y mucha convicción, y mucho temor para traer ese estudio, y va a haber quien que esté en contra de eso. Eso es natural, y es necesario que acontezca eso, pero a mí no me importa. A mí me importa lo que estoy predicando, aquello que mi Padre me ha revelado, que yo tengo revelación, convicción, y que la iglesia, cuando digo iglesia, no hablo del templo físico ni de todo el mundo, sino de aquellos quienes verdaderamente están andando por el patrón del cielo en la tierra. No pasarán por la gran tribulación, porque es promesa de Dios. Ahora vamos a la Biblia. ¿Cómo es que la señora aprueba eso, apóstola? Vamos para Apocalipsis 3:10. Vamos a la Biblia ahora, en esa parte que es muy importante en la escatología bíblica del estudio del tiempo del fin. Apocalipsis 3:10. Entonces yo afirmo, hermanos, con convicción, y repito, respeto quien no esté de acuerdo con nosotros, pero no creo que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque es promesa de Dios. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Entonces, por perseverar en el Señor, también seremos guardados por Él. Y Pablo también escribe en 1 Tesalonicenses 1:10. Vamos a la Biblia. 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Y rápidamente aquí. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces la gran tribulación, esos últimos 7 de las 70 semanas de Daniel, exactamente la tribulación y la gran tribulación que caracteriza la gran ira del Señor. Y el apóstol Pablo menciona que Cristo que nos está esperando es aquel que nos librará de la ira futura. Amén, hermanos. Sobre el libramento también escribe, amén, no pasaremos por la gran tribulación y no pasará porque es promesa de Dios. El apóstol Pablo escribe sobre el libramiento. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, y ella pertenece a la era de la gracia. Y hay una gran promesa que está en Mateos 16:18. Entonces la iglesia pertenece a esa era de la gracia, que cuando el Señor sube y el Espíritu viene y baja para cuidar y estar con nosotros hasta la consumación de los siglos. Mateos 16:18. Y la iglesia tendrá ese libramiento de la parte del Señor por pertenecer a la era de la gracia. Hay una gran promesa del Señor que está en Mateos 16:18 y hace esa cita bíblica, Mateos 16:18. Dice así la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia tiene una promesa y vimos esa era de la gracia y esa promesa, y la iglesia no pasará por la gran tribulación, ella será arrebatada antes. 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17, que dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces la iglesia, ella será arrebatada antes de la gran tribulación. Ella es la luz del mundo. Ella no puede quedarse en las tinieblas, hermanos. Ella es la sal de la tierra y no puede quedarse en la pudriéndose. Nosotros somos la luz de este mundo que estamos en las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. Y el Señor vendrá a arrebatarnos, porque la iglesia es santa y no puede sufrir las iniquidades de la bestia. Nosotros no podemos sufrir las iniquidades de la bestia que será suelta. Nosotros no podemos, hermanos, sufrir las iniquidades de ese dominio del anticristo, de la gran bestia. Nada de eso, hermanos. Amén. 2 Tesalonicenses 2:8. 2 Tesalonicenses 2:8. 2:8. Dice así la palabra: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia no pasará porque ella tiene el Espíritu Santo, o sea, nosotros quienes somos salvos, guardados en el Señor, que estamos perseverando en la santidad, en la santificación, tenemos una vida con Dios, estamos haciendo las cosas correctas, estamos dando el mejor adoración, mejor culto, mejor servicio al Señor, tenemos el Espíritu Santo en nosotros.
Y por eso, hermanos, no pasaremos por esa gran tribulación, porque ella tiene el Espíritu Santo. Hechos 20:28. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Mira lo que dice. Mira, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. La iglesia que somos nosotros, el Espíritu Santo quien está en nosotros, que impide de manifestarse. Y lo que va a impedir la manifestación del anticristo, hermanos, de nada vale. Todo el mundo está siendo hecho, el gobierno para él, está siendo todo preparado para el anticristo, pero él solo se va a poder manifestarse cuando el Espíritu Santo no esté más en la tierra, porque Él es santo, y en donde habita el Espíritu Santo no puede habitar, solo cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, el Espíritu Santo quien habita en la vida de la iglesia. Es por eso que Satanás, él lucha para que las iglesias oran, se cierren, para que las personas oran, mueran, para que Él hace las obras de tinieblas, porque Él sabe que Él no se puede manifestar toda su maldad entera. Satanás no puede por causa del Espíritu Santo que está en nosotros. Y Él se manifiesta en nosotros e impide que sus obras de las tinieblas sean plenas aquí en la tierra. Los planos de Satanás con la bestia no pueden progresar hasta que la iglesia sea retirada de la tierra. Y eso es ser arrebatados, hermanos. Si la iglesia se queda, revelaría su identidad. Si la iglesia se queda, sería aniquilada por el anticristo. La única manera de proteger a la iglesia es retirarla de la tierra. Y es eso que Dios hará, porque Él no es imperfecto, hermanos. Quien se quede después del arrebatamiento es porque estaba en pecado. Los santos de la tierra, quienes tienen sus pecados perdonados, quienes renuncian y dejan la iniquidad, la maldad, ellos serán arrebatados. Aleluya. Aleluya. Dios es perfecto en eso, hermanos, y eso es lo que Él hará. Quien se vaya a quedar y quien esté en pecado, de nada vale y va a perder el cielo si vive en pecado. Y el periodo de la grande tribulación no es para la iglesia, es para creyentes rebeldes, es para los impios, es para aquellos quienes no temen al Señor, la gran tribulación. Pero los fieles, ellos serán arrebatados, hermanos. El tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia, ella termina en el arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que tenemos que estar atentos. Vale la pena perseverar, hermanos. ¿Tú piensas que está malo? ¿Piensas que los acontecimientos del mundo son terribles? Te quiero decir que nada se compara con la gran tribulación que va a venir. La ira del Señor que vendrá en la vida de los infieles. Por eso que yo digo, lucha por tu salvación, hermanos. La dispensación de la gracia, ella termina en el arrebatamiento de la iglesia y se acabó la gracia. El Espíritu Santo va a subir con la iglesia. Y se acabó la gracia, hermanos. La gran tribulación es para Israel, para aquellos que conocen que Jesús es el Mesías. Eso va a acontecer, como nosotros vemos más adelante también, para aquellos judíos que ellos pensaban que el Mesías vendría de una forma que no creyeron que el Señor Jesús ya vino y que regresó para arrebatar a la iglesia. Ellos también experimentarán eso.
Y es cuando todas aquellas promesas van a acontecer para Israel. Amén. Aleluya. El trío satánico, Apocalipsis 16:13, que es el surgimiento de las bestias, y ahí que va a ser suelto, y ahí vas a ver lo que va a acontecer en la tierra. Y por ahora no se pueden manifestar porque el Espíritu Santo todavía está en la iglesia, en la tierra. Aleluya. Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 13:1. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Y el verso 11, él va a decir: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón de Apocalipsis, que está ya en Apocalipsis 22, que es el propio Satanás. La bestia que subió del mar es el anticristo. Entiendan eso, hermanos. La bestia que subió del mar es el anticristo, el gran líder político que engañará a las naciones. Está allá en Daniel 9:27. Vamos para Daniel 9:27 para que usted entienda. Eso es muy importante y eso es Biblia. Daniel 9:27. Vamos a ver lo que dice Daniel 9:27. 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y mira cómo es que la Biblia dice, es por eso que las especulaciones, las personas mandan mensajes preguntándome: apóstola, fulano de tal es anticristo, el presidente de tal es anticristo, ¿será que él es la bestia? ¿Será que es eso, hermanos? La Biblia es muy clara sobre el anticristo. La bestia subiendo del mar, que es el anticristo, el gran líder político que engañará a las naciones. Él será un dictador mundial. Israel estará orgulloso cuando de sus líneas sale un soberano mundial, aquel que resolverá todos los problemas políticos. Apocalipsis 17:13. Apocalipsis 17:13. Hay muchas cosas para estudiar, hermanos. Apocalipsis 17:13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Amén. Y él vino y ahí se va a cumplir para engañar para los que sabían alguna cosa. Va a ser un dictador mundial, el anticristo. Israel va a estar orgulloso cuando salgan de sus hileras un soberano mundial, aquel que resuelva problemas políticos, económicos y militares. Por eso aceptará aquel que viene en su propio nombre. La bestia se pone en contra de todo lo que Dios. Primera Tesalonicenses 2:4. Él traerá paz en el Oriente Medio. Mire cómo da indicios y cómo se va a manifestar la bestia. Él traerá paz en el Oriente Medio.
y establecerá lo que los adeptos de la nueva era, llamada nueva orden mundial. Entonces sabemos bien lo que y lo están distorsionando, como muchos dicen ahí. El falso profeta es el líder espiritual que traerá grandiosas señales, engañará a muchos y será un ministro de culto en el gobierno de la bestia. Mira cómo va a ser el periodo de la gran tribulación. Y yo no me quiero quedar y no quiero vivir eso. Y va a salir del oriente la bestia, el anticristo, que va a establecer una paz, un nivel mundial, una nueva orden mundial económica, y todo se estabilizará. Y todos los que comiencen a leer la Biblia van a decir, oh, es Israel, porque él haría todo eso, la paz reinando. Y allí surge el falso profeta. Están mirando, ahora está allí y va a hacer señales como un gurú de esa bestia, de ese nuevo gobierno, que todos van a adorar, van a tomar consejo pensando que es el enviado del Padre. Ahora imagínense todo el caos que se va a instalar, hermanos. Será un líder espiritual que hará señales grandiosas y engañará a muchos. Será una especie de ministro de culto del gobierno de la bestia. Será su principal aliado, un super líder religioso. Apocalipsis 13:11. Y él fundará la iglesia mundial, juntará a todas las religiones. Será un tiempo de falsa religiosidad en donde el mundo va a estar en paz y todo el mundo se va a unir, hermanos. Él operará señales y prodigios de mentiras. Segunda Tesalonicenses 2:9. Segunda Tesalonicenses 2:9. Que dice así la palabra del Señor: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En Tesalonicenses ya se hablaba sobre eso. Amén, queridos hermanos. En suma, Satanás, para que tú entiendas todo lo que estoy diciendo, Satanás es el antidios, la bestia es el anticristo, el falso profeta es el antiespíritu. Amén, entiendan eso. Satanás es el antidios, la bestia es el anticristo y el falso profeta es el antiespíritu que se contrapone a todo lo que es santo. Amén. La primera mitad de la gran tribulación, que son los 3 años y medio que se menciona ya en las 70 semanas de Daniel, este trío satánico, él hará que la humanidad aparentemente se sienta realizada. Los judíos aceptarán un pacto de 7 años con el anticristo y este creará 4 cosas que los hombres desean y ellos van a crear la primera cosa y van a crear 4 cosas que los hombres ansian. La primera cosa que ellos van a crear, la unificación y globalización. Ellos harán firme alianza con muchos por una semana. En la mitad de la semana harán cesar el sacrificio y oferta, como está ya en Daniel 9:27. Y este tiene un pensamiento que ofrezcan la bestia el poder y autoridad para que la posea. Y está ya en Apocalipsis 17:13. Van a hacer una unificación, globalización, alianza con muchos por una semana. La segunda cosa que todos los hombres ansian es la paz y el progreso universal, solo que es una paz y un progreso universal falso. Grande es tu poder, pero no por tu fuerza. Causará grandes destrucciones, prosperará y hará lo que le conviene y destruirá a los poderosos y el pueblo santo. Está ya en Daniel 8:24. Y vi allá un caballo blanco y su caballero con un arco blanco y con una corona. Él salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Y miré y viene como Satanás con todo poder, señales, prodigio y mentira, y va a venir con falsa paz, y van a pensar que todo el mundo va a estar tranquilo, y no lo va a hacer.
porque no va a estar la iglesia verdadera ni el Espíritu Santo, y allí va a estar el dominio de la bestia, del anticristo, del falso profeta, del antiespíritu. Amén, hermanos. Y la tercera cosa que va a acontecer, la tercera cosa que ellos van a crear, que el gobierno de la bestia va a crear, que será decretada la marca 9666, que todo el mundo especula cuando hablaban de la picada, que era la marca 666, y no era, sino era un entrenamiento. Y será decretada la marca 666, pena de muerte para quienes no adoren la bestia. ¿Quieres ver eso? Apocalipsis 13:15. Y va a ser en ese tiempo de la falsa paz que Él viene reinando, que ese trío satánicos, ellos van a trabajar en conjunto en la tierra, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y van a estar trabajando sobre eso. Y allí es cuando va a surgir la marca de la bestia, que está ya en Apocalipsis 13:15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, después de esa falsa paz, que el pueblo de Israel va a aceptar ese pacto allí, y van a comenzar a implantar la unificación, la globalización, la paz y el progreso mundial. Y ahí es que él se va a revelar y va a ser decretado la marca 666. Pena de muerte para aquellos quienes no adoren la bestia, comprar o vender solo con la marca del 666 o del nombre que será colocado en la mano derecha o en la frente, que está en Apocalipsis 13:16. Y mira lo que él dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Entonces los adoradores de la bestia, ellos no van a tener descanso, pero apóstolas, si el pueblo no adora, van a morir de hambre. Y si ellos adoran la bestia, mira lo que va a acontecer. Es por eso que la era de la gracia es ahora, porque para ese gran tiempo de la tribulación es tiempo de sangre, de sacrificio. Amén. Entonces los adoradores de la bestia no tendrán descanso. O sea, los que aceptan la marca de la bestia tendrán que negar al Señor y adorar a la bestia. Mira lo que va a acontecer con ellos aquí en Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tendrán paz, será tormento diario, 24 horas atormentados, hermanos. Y la cuarta cosa que será creada en ese tiempo, que es una religión universal, el ecumenismo. Esos cultos ecuménicos que las personas piensan normales. Yo no hago, hermanos, cultos económicos. Imagínate, nos estamos santificando el altar del Señor y haces un culto ecuménico y vienen personas de toda la religión para estar en el altar que fue santificada por el Señor. Y en esa época será creada una religión universal, el ecumenismo, y lo adorarán todos los que habitan sobre la tierra, aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro del Cordero. Apocalipsis 13:8. Y el templo será reerguido, el anticristo deseará ser adorado. Está allá en Tesalonicenses 2:4. Y como Dios mostrando realmente su carácter y finalidad. Eso puede ser una imagen de sí propio, como los antiguos emperadores romanos acostumbraban a hacer, que sería obligatoriamente adorada por todos.
Pero el pueblo de Israel no aceptará esa adoración. El anticristo también hará cesar el sacrificio diario en el templo del Señor, como está ya en Daniel 12:11. Y Israel romperá por fin el anticristo. Y es cuando Israel va a despertar. Y va a despertar que Jesús ya regresó. Y ellos no creían, porque ellos pensaban que eran superiores a los otros pueblos. Y ellos van a pasar por todo eso para romper. Y es cuando ellos van a ver que no es el Señor, hermanos. Y allí es que va a venir los 4 caballeros del Apocalipsis, de los 7 sellos, que es nuestro próximo paso a ser mencionado mañana. Amén. Entonces estamos aquí y paramos aquí sobre ese gobierno trío satánico. Amén. Y mañana daremos continuidad. Vayan anotando en dónde paró. Amén. Si da algún problema en el celular, ustedes ya lo tienen aquí. Mañana entraremos en los 4 caballeros del Apocalipsis y los 7 sellos. Eso es muy esclarecedor para que no caigan en las palabrerías, herejías, falsas revelaciones, para que conozca la Biblia de verdad sobre los acontecimientos del final de los tiempos. Amén. Por eso que necesitamos estar listo. Y el enfoque de la iglesia es hoy. El objeto de estudio escatología es abrir tu entendimiento para que vivas una vida más y más de santificación delante del Señor, preparándote al regreso del Señor para que ni tú ni yo nos quedemos para ese tiempo de tormento. Entonces es una clase de esclarecimiento bíblico. Amén. Y la gente precisa librarse de esta ira del Señor. Y eso será posible solo subiendo. Amén, hermanos. Entonces estamos en ese estudio. Me estoy esforzando para traer este enseñamiento. Yo ya había dado este enseñamiento en otro canal. Todavía hay mucho. Y vamos a llegar al milenio y a todo eso. Mira a la hermana Renilda. ¿Cuánto tiempo? Amén. Aleluya. El Señor Jesús cumplió 300 profecías de que Él era el Mesías. Exactamente eso. Mañana vamos a entrar allí, que nosotros, para que entiendan sobre los 4 sellos, los 4 caballeros, los 7 sellos, los 4 caballeros, para que sea instruido, para que guardes tu corazón, andes en la santidad, vivas en la verdad, para que subamos al arrebatamiento. Nosotros no sabemos, de nada vale, ni yo, ni tú, ni los ángeles, ni la hora. Y Él, ¿cuándo va a regresar el Señor Jesús? Él puede regresar a cualquier momento. Cuando el Padre perciba que la maldad está descontrolada, Él va a arrebatar su iglesia. Y precisamos estar preparados para el regreso del Señor. Entonces preocúpate con esa salvación. Los acontecimientos es necesario que acontezca, pero la gran tribulación, ella va a ser una recompensa para los infieles, para los incrédulos, que tú y yo tengamos anhelado por la esperanza de la venida del Señor, y podemos dedicar todos nuestros días a ansiar por la venida del Señor, para que ni tú, ni yo, ni tu familia pase por ese periodo de gran tribulación, en donde el dominio de la bestia, Él será declarado a nivel mundial, hermanos. Y eso no es lo que Dios quiere para mí, para ti. En esta era de la gracia, que el Espíritu de Dios está en nosotros, necesitamos disfrutar de la presencia del Señor. Necesitamos disfrutar de todo, hermanos, para que no nos quedemos, para que cuando la trompeta suene, podamos escuchar la trompeta y subir con el novio, para que ni tú ni yo perezcamos. Las personas están perdiendo tiempo con cosas vanas. Las personas se han contaminado su corazón. Las personas han contaminado su cuerpo, templo del Espíritu del Señor. Las personas han sido contaminadas por tantas cosas malas y se la pasan adivinando los acontecimientos. Ya estamos en esto, ya estamos en aquello. Preocúpate por tu salvación, porque Jesús, Él está regresando. Amén. Jesús, Él está regresando. Y es en cualquier momento, aleluya. Es en cualquier momento, Él vendrá. Y será en un parpadear de ojos. Y yo no me quiero quedar.
No vale la pena pasarnos años y años de nuestra vida sirviendo a Cristo y en el día del Señor nos quedamos por pequeñas cosas. No vale la pena. Y es por eso que yo le digo a mis hermanos que se guarden en el Señor, que se guarden en el Señor. Aleluya. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está aparte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y se levantará Miguel, el gran príncipe que se levantará con los hijos del pueblo del Señor, y habrá un tiempo de angustia que nunca hubo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Que mi nombre y que tu nombre, que él pueda estar escrito en el libro de la vida. Y todo lo que estamos viviendo es el principio de los dolores. Lo que estamos viviendo es el principio de los dolores. Pero la gran tribulación, hermanos, nada se compara con lo que va a acontecer cuando el Señor arrebate a la iglesia, hermanos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, para finalizar. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Aleluya. Versículo 13 al 18. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo finalizo hoy, hermanos, por eso que yo me declaro pretribulacionista, hermanos. Si hay alguna otra doctrina, hermanos, esa no es la verdadera de la escatología bíblica. Lo que viene, por fin, el mal, el dominio de la bestia, la iglesia será cubrida, guardada por el novio. Y es por eso que necesitamos luchar. Es por eso que necesitamos luchar por nuestra salvación a cada día, como el pastor David, que no vamos a quedarnos aquí en la gran tribulación, pero seremos arrebatados y vendrá el libramiento para los fieles. Pero tú y yo necesitamos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, hermanos. Y para que esté escrito en el libro de la vida, tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios, no la mía. Guarda tu corazón, y va a entrar en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz lo santifique en todo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el regreso del Señor. Entonces, ¿quiénes van a subir? Los que tengan mano limpia, corazón puro. Lucha para que tengas una limpia sana, un corazón puro, un corazón recto delante del Señor. Que nuestro concierto con el Señor sea diario y que no nos quedemos al regreso del Señor. Aleluya. Y Jesús va a voltar. Él está a las puertas. Predica el evangelio a toda la criatura. Ame al perdido, ama la verdad, ama a Jesús más que cualquier cosa. Es por eso que yo he llorado por mi país. Es por eso que yo he llorado por mi patria.
porque hay una promesa del Señor de derramar el vino, derramar el trigo sobre esta ciudad, esta nación. Hay una promesa de salvación para un pueblo que está durmiendo, porque Jesús está regresando y nosotros tenemos almas para ser alcanzadas por el Señor a través de mi vida, de tu vida. Esa es una iglesia viva aquí en la tierra. Y yo encierro aquí en este momento con esta palabra: estén preparados para el regreso del Señor. Y Raquel, yo tuve una visión con una mujer escribiendo el dedo sobre un tronco de un árbol, una palabra diciendo alerta, alerta, Jesús está regresando, amén. Entonces yo encierro el estudio de hoy. Mañana regresaremos y hablaremos sobre los caballeros y Apocalipsis y los 7 sellos. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por la participación de todos.